Muy buenas, mi nombre es Luis Rafael Vidal Acevedo, matrícula 2024-0830 y en el día de hoy vamos a estar presentando punto por punto el, el proyecto final de seguridad en sistema operativo y vamos a ir con el primer paso, servidor con Windows Servers 2016, se basa en nuestro domain controller, tiene que tener los siguientes roles, AT Directory, DNS y DHCP Server. La dirección IP de este servidor tiene que ser reservada y la de los demás servidores. El DHCP entrega las direcciones IP con Windows 10, o sea, la máquina Windows 10 o Windows 11, depende de cuál tengamos instalada. Y el dominio será nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Entonces vamos aquí al Windows Server. Primero que vamos a verificar va a ser el dominio. Aquí vemos que es nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. O sea, Luis Vidal, exactamente. Luego nos vamos a la parte del DHCP. Yo configuro una red host only para poder desactivar el DHCP que viene con el hipervisor. Entonces, lo que hice fue crear esa red host only. Dentro de la red host only me da un rango de IP que es la 192.168.36.0. Entonces, eso quiere decir que dentro de esa IP yo tengo que seleccionar una AET Domain Controller. Y aquí se ve. Yo lo que hice fue que le asigné a AET Domain Controller la 36.10. Y puse que la dirección IP inicial sea desde la 36.1 hasta la 36.11. O sea que esas van a ser las direcciones excluidas, porque de la punto 11 es el file server. Eh, entonces, va a coger desde la punto 1 hasta la punto 70. Eso quiere decir que nuestra máquina cliente tendría que tener de la punto 12 en adelante. Eso lo vamos a verificar ahora. Me voy aquí, voy al CMD, quiero un ipconfig y vemos que tiene la 36.12. Entonces, para verificar que no, yo no la puse yo de forma estática, vamos al panel de control, vamos a Network and Internet, aquí, y vemos que tenga automática. O sea que el DHCP funciona de manera correcta. Entonces volvemos aquí para ver la parte del DNS y podemos verificar que esa 36.12 está linkeada a nuestro dominio. O sea que no es una máquina random que yo tengo ahí. Vemos también esta que es el file server y esta que es el domain controller. Ya esta son dos interfaces estáticas que yo configuré para poder garantizar la conexión a internet dentro del domain controller. Y esa sería la primera parte. Ahora con el segundo punto, el servidor con Windows Server 2016 tendrá dos unidades de disco, una para el sistema operativo y otra para un file server. Entonces, como yo tengo la facilidad de que la máquina, o sea, la computadora que yo tengo me puede permitir tener varios servidores, yo lo que hice fue que añadí un servidor aparte, que ese servidor va a ser únicamente el file server, que es un Windows Server 2016 igualmente. Entonces vamos aquí, vamos a abrirlo. Vamos a iniciar sesión. Como administrador. Entonces, automáticamente iniciamos sesión. Vamos a verificar lo del disco. Y aquí vemos que hay dos unidades de disco. Aquí donde está instalado el sistema operativo. Y aquí donde vamos a configurar el file server en sí, el roaming y todo eso. Bueno, ahora deberíamos seguir con el punto 3.
Pero ya anteriormente en el punto uno yo mostré esto, que ambas pueden tener el sistema operativo que quieran, la PC de cliente que vayamos a tener y que deben pertenecer al dominio, ya lo mostramos, y deben recibir la IP por la HCP, ya yo lo mostré en esta parte. Entonces, vamos a continuar con lo de crear 5 unidades organizativas. Esto es dentro del domain controller y cada una debe de tener dos usuarios. Entonces, vamos al servidor principal, al domain controller. Vamos a usuario equipo de Active Directory. Y aquí podemos ver eh, los usuarios. La unidad organizativa, dirección administrativa, dirección de comunicaciones, dirección de gestión humana, dirección de tecnología y dirección legal. Cada uno tiene dos usuarios y esta parte de los grupos que lo voy a explicar más adelante. Aquí vemos los usuarios, dos usuarios, dos usuarios. Y eso sería el punto 4. Ya continuando con el paso 5, se necesita que se cree una GPE que restrinja lo siguiente, a los usuarios de estas unidades organizativas, dirección administrativa, dirección legal, comunicación y dirección humana, el bloque del panel de control, del CMD, y que a la vez se asigne un fondo de pantalla con el nombre de la materia, sus apellidos y matrícula. Entonces, vamos a ir al servidor. Esta es la política en sí que yo usé. Le damos en editar para mostrar lo que se hizo. Vamos a ir a directivas, plantillas administrativas y nos vamos a ir, vamos a mostrar primero lo del fondo de pantalla. La opción para habilitar el fondo de pantalla es esta que se llama tapiz del escritorio. Le vamos a dar en editar y le vamos a habilitar. Anteriormente, de manera, o sea, antes de ir a esta configuración, tenemos que tener eh, una imagen y copiar lo que viene siendo la ruta de esa imagen para poder pegarla aquí. Y dentro del estilo se puede poner centrada, ajustar en mosaico, pero para que se vea, siempre es bueno tenerla en centrada o en rellenar. La imagen yo la tengo en el file server, en public, es esta. Nombre, matrícula y materia. Eh, entonces, ponemos aquí la ruta. Ya vamos a verificar que funcione eso en un momento antes de yo terminar de mostrar esto. Entonces, para el panel de control, lo vamos aquí a panel de control, prohibir el acceso y configuración al panel de control, editar, habilitada, aplicar y aceptar. CMD, vamos al sistema, simbología del sistema, editar, habilitar y aceptar. Entonces, para verificar esto, vamos a irnos al Windows 10 y vamos a iniciar sesión con un usuario de dirección administrativa. Que vamos a verificarlo antes de ir. Que en este caso va a ser este, que el usuario para entrar es KM. Ahora vamos a copiar esto mismo. Vamos a ir aquí. Pone KM, que es la contraseña. Ustedes vieron que anteriormente en esta misma máquina, cuando estaba de administrador, se mostraba un fondo de pantalla predeterminado de Windows, que es el fondo azul. Pero yo entro en este usuario que está dentro de la unidad organizativa donde se ejecutó la directiva y vemos que sale el fondo de pantalla que yo mostré anteriormente. Entonces, si yo quiero intentar entrar al CMD, me va a decir que no tengo permiso. Si quiero intentar entrar al panel de control, no me va a dejar. Y eso ha sido el punto 5. Ahora, continuando con el punto 6. Se necesita configurar un roaming profile para todos los usuarios. Esto consiste en que la carpeta de documentos está restringida a una carpeta del file server. La carpeta debe crearse automáticamente si no existe y solo si el usuario dueño de la carpeta puede acceder a dichos archivos. No importa en qué PC se haga login sus archivos, bla, bla. Entonces,
Básicamente esto consiste en que la carpeta de documentos de este usuario, que es Mbappé, tiene que estar linkeada a una carpeta en el file server. Eh, ¿Cómo yo verifico si está linkeado correctamente? Si en la parte de documentos aparece este icono verde. Entonces yo creo este TXT que se llama Hola Prueba, está vacío, solo es crear el TXT que se llama Hola Prueba. Entonces, ¿cómo yo verifico si esa carpeta de documentos está correctamente linkeada? Yo me voy a la parte de el file server, me voy a redirect, que aquí es que está, o sea, que esta fue la carpeta donde yo asigné que vayan esos documentos. El usuario, que en este caso es KM, y Documents. Aquí se ve él o la prueba de la misma forma. Ok. Ahora continuando con lo que viene siendo el punto 7, que es lo de crear 5 carpetas por cada unidad organizativa. Los usuarios de cada dirección solo deben tener permiso para acceder a la carpeta que le corresponde. O sea, uno de dirección administrativa solo puede entrar a dirección administrativa y así. Entonces aquí una restricción de lo que viene siendo archivos, bla, bla, bla. Es un poco largo esto, pero o sea, ya sabemos cuáles son esos archivos y lo que hay que restringir. Entonces, vamos a ir al file server. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Aquí en Shares yo tengo las 5 carpetas de cada unidad organizativa. ¿Qué pasa? Si yo me voy al Windows 10, este usuario es un usuario miembro de la dirección de la unidad organizativa, dirección administrativa. Me deja mandar documentos, lo que sea, me deja enviar lo que sea a esta carpeta. Pero si yo intento, por ejemplo, entrar a la dirección legal, vamos a copiar la ruta. Si yo intento entrar a la dirección legal desde este usuario que solo tiene permitido entrar a dirección administrativa, espérate, se me fue me va a decir que no tengo acceso a eso. ¿Por qué? Porque en el file server, cuando yo configure lo que viene siendo los permisos para compartir, se ve que aquí solo está el grupo de dirección legal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo las personas que pertenezcan a ese grupo de dirección legal pueden acceder a esa carpeta. Y estos grupos, aquí se ven, que eso fue lo que dije ahorita que iba a explicar más adelante. Por ejemplo, en derecho legal, solo las personas que pertenecen a este grupo pueden acceder a la carpeta de derecho legal, que son estos dos usuarios. Pero es más fácil uno crear un grupo para no tener que añadir usuario por usuario, sino que simplemente añade el grupo. Vemos que dentro de este grupo están esos dos usuarios. Entonces volvemos aquí. Pero, como mencioné anteriormente, a la dirección administrativa sí puedo entrar, porque este es un usuario que es perteneciente a la dirección administrativa. Podemos ver que ni siquiera es un usuario administrador, porque vimos que ahorita no nos dejó entrar la otra, pero sí a la de nosotros. Y además aquí se ve el fondo y todo eso. Entonces, ya la otra parte, que es sobre las restricciones de archivo, para eso nosotros tenemos que irnos a aquí a herramienta y le damos a administración de recursos del servidor de archivos. Entonces aquí tenemos que crear un grupo de archivos. Hay algunos archivos que vienen ya de manera predefinida, pero tenemos que crear un grupo de archivos por unidad organizativa. Entonces dentro de ese grupo de archivos tenemos que o permitir o excluir el tipo de archivo que se nos encomienda aquí. Entonces, luego de que nosotros creemos los grupos de archivos, tenemos que hacer la plantilla del filtro de archivo, que eso es para que se apliquen los bloqueos de manera correcta y ya activar esas plantillas de filtro de archivo. Y eso sería todo por parte del punto 7. El punto 8 sobre crear una GPO para todos los usuarios donde se configure la hora, donde se deban bloquear la cuenta y donde la clave tiene que ser robusta. Vamos a ir al domain controller. Vamos a seguir esta ruta que es configuración de equipo, directiva, plantilla administrativa. Vamos a ir a la parte de sistema y el proveedor de hora. Vamos a configurar lo que viene siendo el servidor NTP. Vamos a aplicar, aceptar, habilitada.
y ya el servicio de hora vendría siendo, debería sincronizarse con, o sea, en todos los equipos. Luego ahora con la parte de la contraseña, vamos a ir a Windows Settings, vamos a ir a aquí, vamos a ir a seguridad, creo que era después directivas de cuenta, aquí directiva de contraseña. Y aquí dentro de la directiva de contraseña podemos cambiar estos caracteres. Por ejemplo, vigencia de la contraseña, yo puse un día, vigencia máxima 90, o sea que cada 3 meses se debe de cambiar. Longitud de la contraseña, 8 caracteres. Almacenar la contraseña con cifra reversible, yo lo tengo en deshabilitado. Luego, a la parte de la robustez, espérate, ¿cuál era esta parte? Lo del bloqueo es aquí mismo, pero donde dice look aquí, el bloqueo de cuenta. Duración de bloqueo de cuenta 30 minutos, retroceder el bloqueo de cuenta después de 30 minutos y 30 intentos de inicio de sesión no permitido. O sea que básicamente luego de 30 minutos, o sea, si yo fallo 3 intentos de inicio de sesión, se me va a bloquear la cuenta por 30 minutos y luego voy a poder volver a intentarlo después de 30 minutos. Y eso es lo que viene siendo la parte de la contraseña. Entonces, para verificar, solo voy a verificar el tema de la hora porque si verifico lo de lo del bloqueo se me va a bloquear, entonces no voy a poder continuar con esto. Pero aquí vemos que aquí dice que son las 1:17 y en el servidor también son las 1:17. Y eso ha sido todo por parte del punto 8. Ya con el punto 10, el punto 9, perdón, sobre instalar una herramienta de verificación de vulnerabilidades. En mi caso, yo usé la herramienta de OpenBus, en que ya la tenía anteriormente en una máquina Kali, que es esta. Entonces, para mayor facilidad, lo decidí hacer el escaneo aquí. Entonces, vemos principalmente dos vulnerabilidades, dos puertos afectados, los sistemas operativos, Windows Server 2016, eh, etcétera. Ya eso es lo principal. Entonces, estas son las dos vulnerabilidades. Vamos a ir viendo cada una. Esta, Microsoft Windows SMB Server Multiple Vulnerabilities. Tiene una severidad alta, el puerto afectado en este caso es el 445, el TCP. Entonces, básicamente, esta vulnerabilidad corresponde a varias fallas en el servidor SMB versión 1 en Windows, permite ejecución remota de código RC, es decir, que un atacante puede enviar paquetes especialmente manipulados al puerto 445 y ejecutar comandos con privilegios del sistema. Esta vulnerabilidad ha sido aportada por Dalbar. Entonces, la solución. Aplicar los patches de seguridad de Windows, ya viene siendo actualización, actualiza la máquina. El deshabilitar el SMB versión 1 si no es necesario, ya que es un protocolo obsoleto, como dice aquí. Ejecutar en el PowerShell como administrador este comando para deshabilitar ese SMB protocolo versión 1. Y asegurarse de que el puerto 445 no esté expuesto a Internet, sino que solo limitarlo a una red interna. Seguimos con la otra vulnerabilidad, que es el de DCRPC. Es una severidad media. El puerto afectado en este caso es el 135. Entonces, el escaneo en este caso detecta que el servidor expone Microsoft RPC, Remote Producer Call, sobre el puerto 135. No es necesariamente una vulnerabilidad en sí, pero exponer este puerto permite que un atacante enumere servicios de red y obtenga información sensible, usuario, dominio, recursos compartidos, etc. Esto se considera un problema de explotación, de exposición de superficie de ataque. Solución o recomendación: restringir el acceso al puerto 135 únicamente a hosts de confianza dentro de la red. Se puede hacer desde el firewall de Windows o el perimetral. Revisar si realmente se necesita el RPC y si no, quitarlo. Implementar una segmentación de red y práctica de principio de privilegio mínimo. Y esas han sido las dos vulnerabilidades principales dentro del servidor.
y las recomendaciones. Ya para finalizar, con el punto 10 deben crear una máquina virtual en Azure con un sistema operativo Linux y poder iniciar sesión, o sea, tener acceso utilizando lo que viene siendo un certificado en uno de los equipos que hemos hecho. En mi caso, yo usé la Windows 10 y generé las dos claves, tanto la pública como la privada. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta clave pública. Como aquí yo no tengo, bueno, sí, con el Notepad. Y aquí se ve, esta es la clave que vamos a usar para la creación de la máquina en Azure. Esta clave es muy importante. Entonces, esta clave la copiamos y a la hora de yo crear la máquina en Azure, como ya yo la creé, no, digamos que no puedo mostrar mucho sobre ese menú de creación, pero para hacer un resumen, esta clave lo que nos va a permitir es eh, poder conectarnos vía SSH. Y esta clave tenemos que pegarla durante la creación de de esta máquina virtual, que en mi caso es un Ubuntu Server. Entonces, luego de que nosotros hayamos creado la máquina y hayamos asignado esa clave pública desde Windows 10, vamos al Windows 10 y vamos al CMD, al PowerShell, perdón. Puede ser de cualquiera de los dos, en mi caso yo le hice en el PowerShell. Entonces, eh, como vemos aquí, yo eh, me dirigí a la ruta donde está la clave privada, aquí, la SSH, y utilicé el comando para yo poder conectarme a la máquina virtual en Azure. Aquí vemos el usuario de la máquina y la IP. Aquí nos va a pedir, como es la primera vez que nos logueamos, nos va a pedir fingerprint y todo eso para que ya para la segunda vez que nos vayamos a loguear, el equipo reconozca ese inicio de sesión y no tendremos que utilizar ningún tipo de clave. Y al final podemos ver que dentro de este Windows 10, que es parte del dominio, del domain controller, es el mismo, solo que aquí yo estoy desde la cuenta de administrador, porque si no, no podría acceder al PowerShell. Eh, Podernos conectar vía SSH a nuestra máquina en Azure.